Ok, ahora bien, ustedes recuerdan que dijimos que esto, ver la perspectiva del autor, hace mucho que uno entienda o no entienda a qué se está refiriendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la Biblia? Ustedes han escuchado, ya hablamos de exégesis, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que hace la exégesis? Se le dice exégeta, el exégeta. Una palabra un poco extraña, pero bueno. El exégeta es el que hace exégesis. ¿Correcto? Ok. ¿Ustedes han escuchado esta palabra? Teólogo. ¿Ustedes saben quién es el teólogo? ¿Quién es el teólogo? ¿Quién me puede decir quién es un teólogo? Bueno, el no sé, no, la pregunta que deseo tiene que ver con Dios. Uno, obviamente, Exacto. El estudio de Dios, ¿verdad? Vamos a decir que el teólogo es quien estudia a Dios. ¿Correcto? Podemos decir que el teólogo es quien estudia a Dios. Ahora, el exégeta es el que hace exégesis. ¿Y qué sucede? En el estudio de la Biblia, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un seminario bíblico, un seminario donde es una universidad, pues, donde se estudia la Biblia y se forman pastores y todo tipo de cosas. Generalmente hay varias escuelas, como hay en la medicina varias especialidades, ¿no? Que tal el cardiólogo, el nefrólogo y tal. Bueno, resulta ser que allí, en el tema del estudio de Dios y en la universidad, por así decirlo, donde se estudia la fe cristiana, también hay especialidades, ¿ok? Y una de esas especialidades, hay un departamento del Antiguo Testamento, hay un departamento del Nuevo Testamento, y hay personas que son teólogos y hay personas que son exégetas, que hacen exégesis. Ahora, la diferencia entre el teólogo y el exégeta es que el exégeta estudia un texto en particular y lo desarrolla y saca la definición, lo que significa. Eso lo hace el exégeta. Pero el teólogo dice, ¿qué dice toda la Biblia de ese texto? ¿Sí me van a entender? Él tiene una vista global. Ustedes han visto los laberintos, no sé si los juegos esos del de Pac-Man, que está... Claro, tú sabes que están las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva en primera persona, que es como los juegos que tú vas viendo así de frente. Pero está la perspectiva de arriba. Te das cuenta que no es lo mismo pasar por un laberinto viendo de frente que desde arriba. ¿Sí me voy a entender? El punto es el siguiente. El exégeta es el que ve como de primera persona. ¿Me explico? La Biblia la ve como desde primera persona. Y el teólogo es el que ve desde arriba. ¿Me voy a entender? Ahora, los dos son necesarios y son importantes. ¿Por qué? Porque el primero, el exégeta, ve de primera mano algo que el que está arriba no puede ver. Imagínate que hay una pared y la pared tiene una pintura. Lo voy a poner así un ejemplo, a ver si me entienden más claramente. O sea, yo estoy de frente aquí y veo una ventana, ¿sí? Pero si hay alguien que está arriba de mí y está viendo hacia abajo, ¿él va a ver una ventana? No, ¿qué ve él? Una pared, una línea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son importantes? Porque el exégeta ve de primera mano lo que está ocurriendo de frente, pero el que está arriba puede ver si de aquel lado qué hay o qué no hay. Imagínate que aquí, detrás de esta ventana hay otra pared. Tú ves en la ventana, ves, bueno, ahí hay otra pared, pero el que está arriba ve si detrás de aquella pared hay otra pared o no hay más pared. ¿Sí me van a entender? Entonces, por eso son necesarios tanto el exégeta como el teólogo. Y el asunto es que nosotros tenemos que de aquí venir para acá, luego de acá pasar para acá, luego de acá pasar para acá, pero no nos podemos quedar ahí, en el libro.
tenemos que brincar también para acá. Tenemos que conocer qué o de qué forma el texto, lo que está enseñando el texto, tiene importancia para todo el mensaje central de la Biblia. Eso se llama teología bíblica. Claro, eso es otro, se puede estudiar de otra forma aparte. Pero voy a ponerles un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de José cuando fue vendido por sus hermanos? El texto dice que lo vendieron sus hermanos, ¿verdad? Ok. La pregunta inicial del exégeta es: ¿por qué lo vendieron? ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Qué nos enseña el hecho de que José lo hayan vendido sus hermanos? ¿Sí entienden? ¿Por qué lo vendieron? ¿Qué fue lo que pasó? Ajá, ok, excelente. Eso lo pregunta un exégeta, la persona que está viendo el texto en primera mano. Ahora te digo, ¿cuál es el asunto que ve el teólogo? ¿Qué es lo que le preocupa al teólogo ahí? Después, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que José fuera vendido como esclavo con toda la historia de la redención y del evangelio? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver? Que si José no lo venden como esclavo y José no fuera llegado a Egipto, entonces el pueblo de Israel se hubiera muerto de hambre. ¿Te das cuenta? Pero si eso no pasa, se mueren allí de hambre. El teólogo ve de forma más amplia el asunto. Y el tema con la escritura es que tú tienes que incluir a toda la Biblia. Porque, por ejemplo, David y Goliat. David mató a Goliat, excelente, gloria a Dios, ¿qué tal? Voy a dar otro ejemplo. Los reyes. Reyes y Crónicas, los libros de los reyes. Tú lees los libros de históricos de Reyes y Crónicas. Entonces, algo que va a ocurrir en esa lectura es esto, te lo vas a encontrar todo el tiempo. Esto. Y se levantó un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor y fue castigado y todo el pueblo de Israel se extravió. Y después se levantó otro rey que siguió los pasos de su padre e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y de vez en cuando te consigue uno que dice, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sí o no? ¿Lo han leído, verdad? ¿Qué nos dice eso? A la luz de todo el panorama de redención y del evangelio. El último de los reyes, después de Josías, no hubo otro rey que hiciera lo bueno ante los ojos de Jehová. Josías intentó reformar, pero dice que el pueblo, después que Josías muere, se viene con más descaro a profanar más el templo del Señor, al punto de que fueron exiliados. ¿Qué te dice los libros de Reyes y de Crónicas? Con eso de que él hizo lo malo y se levantó otro rey y hizo lo malo ante los ojos. Bueno, lo que te dice a la historia del Evangelio es que ninguno de esos reyes fueron el rey prometido. Ninguno. Y los reyes pasaron por la historia del linaje de Israel y murieron los reyes y el pueblo fue exiliado y no llegó el rey prometido. ¿Hasta cuándo? Hasta Mateo, cuando dice que van los reyes del oriente, los magos del oriente, y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Que hemos venido para adorarle. ¿Te das cuenta? Entonces, la historia de Reyes y Crónicas eso no está ahí por casualidad. Eso no está porque vamos a meter esto aquí, esto pasó, sino todos los libros de la Biblia tienen una conexión, uno con otro. Hay un hilo que va conectando todos esos libros. Y eso es el Evangelio, es la enseñanza central. Y nosotros tenemos que entender que eso tiene que tener lugar en la predicación. Todo texto que uno exponga
tiene que llevar a Cristo, tiene que llevar al Evangelio, en una forma, en algún sentido. Eso no quiere decir que es que todo el tiempo vamos a estar predicando el Evangelio en un sentido de que, oye, si crees te arrepientes. No. Tú predicas la palabra, tú predicas el tema, pero en una forma tú lo llevas a Cristo y al Evangelio. Esa es una manera de verlo también, cuando es la parte de toda la Biblia. Ahora bien, vamos al punto de las aplicaciones. ¿Qué pasa? Después que tú tienes todo el entendimiento del tema, después que tú tienes todo el entendimiento del tema, de lo que estás predicando, el contexto. Voy a poner otro ejemplo. Ustedes saben cuando dice, pues todo lo que aten en el cielo será atado en la... Todo lo que aten en la tierra será atado... Ese es típico, popular. Bueno, popular sacado fuera de contexto, obviamente. El literalismo es pensar que yo todo lo que ate espiritualmente se va a atar. Eso es literalmente. Pero cuando tú lees el contexto de ese pasaje, te das cuenta que está hablando del perdón y de la reconciliación entre los hermanos. ¿Ok? Eso es lo que dice el contexto. O sea, ya eso me libera de yo aplicar mal el texto, mandando a la gente a atar cosas en el aire. ¿Sí me explico? Que no lo dice. Ya eso me libera. Entonces, ahora cuando yo entiendo lo que tiene que ver con el tema del atar y desatar, que tiene que ver con el conflicto entre hermanos, cómo perdonar y cómo solucionar conflicto entre hermanos, yo lo puedo aplicar bien. Pero yo no puedo saltar de acá para acá sin pasar por acá. ¿Sí me voy a entender? O sea, si yo no contextualizo, ojo, este es un orden. Esto es un orden que se tiene que respetar. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? De nuevo, repito, esto es un orden. Se arranca por la parte literal, luego se hace el contexto, que es esto. Luego pasamos a la aplicación. Pero no pasamos de aquí para acá, porque si no hacemos un desastre. Entonces, teniendo eso en consideración, cuando ya tenemos las aplicaciones, pasamos entonces, las aplicaciones, ¿qué son aplicaciones? Tiene que ver con las preguntas del por qué, cómo nosotros encajamos ahí en la historia. Ok, tiene que ver con eso. ¿Cómo encajo yo aquí? O sea, ponte un caso X, Ananías y Zafira. ¿Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira? Le robaron, mintieron, o sea, sustrajeron del dinero, cayeron muertos los dos, la avaricia, la broma, todo ese asunto. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo vienen las aplicaciones? Que no debemos mentir, que no debemos mentir al Espíritu Santo, no podemos tener una codicia, no podemos dejar que la avaricia nos domine. ¿Sí? Esas son aplicaciones. ¿Cómo yo me veo en el texto? Cómo tú meterte en la historia. Decir, ¿quién sería yo ahí? O sea, ¿sería igual que Ananías o sería de quién? ¿Sí me explico? Eso es aplicación. Pero la aplicación viene siempre después que se hace la parte esta del contexto. Porque si no, vamos a hacer desastre. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, el otro punto, la segunda regla, principio de armonización escritural. Armonización escritural. ¿Dónde está el...? Lo voy a poner por acá. Dos. Ok. Aquí es donde aplica lo de la inerrancia que hablamos, por ejemplo, de Romanos y Santiago. ¿Se acuerdan? Lo que dice Romano no es que está diciendo otra cosa distinto a lo que dice Santiago. Es que él está abordando un tema y el otro está abordando otro tema, según el contexto. Pero pasa otra cosa. Hay personas que yo he escuchado
que han dicho cosas así como que, oh, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo lo llegué a escuchar y es un error completo. Que uno piense, por ejemplo, no, que en estas palabras donde habla Jesús es más importante que lo que dice el apóstol Pablo. O estas palabras que dice el apóstol Pedro no son tan importantes como las que Jesús dice acá y donde está Jesús hablando. Eso es errado. ¿Por qué? Porque Jesús delegó a los apóstoles y le dio su autoridad para que ellos continuaran la labor, haciendo lo que ellos tenían que hacer. Hay algo que pasa en algunos textos que ustedes a veces van a leer en la Biblia que dice, pero yo, Pablo, os digo tal y tal y tal cosa. No sé si lo han leído. Hay unos pasajes que dice, pero yo os digo tal, yo, Pablo, os digo esto y esto y esto. Ahí no está queriendo decir Pablo que lo que él está diciendo ahí es opcional. No es eso. Él lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo no abordó ese tema, pero él ahora como apóstol de Jesús lo aborda y dice cómo se debe hacer. Eso es lo que dice. ¿Ok? Otra cosa. El punto de las doctrinas paralelas. ¿Han escuchado eso? Doctrinas paralelas. Mire, le voy a explicar algo. Nosotros tenemos un conocimiento limitado. Eso no quiere decir que no debamos procurar estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos procurar estudiar. Pero el hecho de que tengamos el anhelo no quiere decir que vamos a llegar al entendimiento completo y total de la Escritura. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. Nuestra mente está caída. Cuando nosotros pecamos en Adán y tenemos, obviamente, tentaciones en nuestro cuerpo, en nuestra carne, nuestra mente también es caída. Y así como tú no puedes agarrar esta taza y echarle un balde de café porque se va a rebosar, así nosotros cuando intentamos meterle toda la Escritura a esto es como que se rebose porque no hay manera. Nuestra mente es así, delimitada. ¿Me explico? No podemos entender. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que como nuestra mente es limitada, va a haber ciertos pasajes de la Escritura que no vamos a poder entender y que son en una forma un misterio que Dios ha reservado para sí. Voy a darle un ejemplo. Apocalipsis no es tan sencillo comprender. Es tan así que hay varias escuelas. Hay unos que interpretan de esta manera, otros de otra manera, otros de otra forma. ¿Por qué? Precisamente por lo difícil y lo complejo. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es decir, bueno, en la Biblia está este texto y dice esta cosa, y luego en la Biblia está este otro texto y dice otra cosa. Yo me quedo con este y el otro lo elimino, lo borro de ahí. Eso no se puede hacer. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque hay doctrinas paralelas. Ahora le voy a explicar. ¿Qué son las doctrinas paralelas? Por ejemplo, cuando tú vas a Isaías, el profeta Isaías ve al siervo sufriente, el Mesías que había de venir. ¿Cómo lo ve Isaías? Traspasado. No había rostro, no era bien parecido. Escondimos de él su rostro. Molido. En todos lados no era bonita la imagen. Ahora, tienes a David diciendo en los salmos, «Oh, alzad puertas vuestras cabezas para que entre el Rey de la Gloria», dice el Rey. Entonces, los judíos en su momento, ellos tenían esto, el molido que iba a ser traspasado, sufriente, no sé qué, y por el otro lado, el Rey de Gloria, que viene con todo poder y majestad en las nubes del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿y con quién de los dos me quedo? ¿Con cuál de los dos? ¿Sí me va a entender? ¿Y qué hicieron ellos? Sufriente, molido, traspasado. No. Me voy con este. El Rey de Gloria, Rey de Majestad. ¿Y qué pasó? Ya ustedes saben la historia. Porque son doctrinas paralelas. Y la revelación, nosotros no sabemos el orden en cómo Dios, o sea,
ellos no entendían precisamente porque no tenían la iluminación del Espíritu Santo. De hecho, tú sabes que el Señor Jesucristo, Apocalipsis dice, el que salió venciendo y para vencer en un caballo blanco. ¿Sí lo han leído, verdad? Por ejemplo. Y luego tiene que el Señor Jesucristo entra en Jerusalén en un pollino. ¿Sí? ¿Sí lo han leído, no? Entonces, claro, la gente dice, pero bueno, ¿cómo es esto? Entonces, explicamos, sencillo. El Señor, para que ustedes entiendan la parte del contexto. Cuando tú conquistabas una tierra en los tiempos antiguos, un rey conquistaba una aldea, imagínate una aldea, el rey la conquistaba. Él podía perdonar la vida de toda la gente que vivía ahí, los perdonaba y no, sí, tranquilo. O podía arrasar con toda esa gente y masacrarlo, si él quería, porque los conquistó. ¿Sí me explico? O sea, él podía hacer esas dos cosas. ¿Cómo se revelaba eso? Sí, ¿cómo el rey manifestaba si quería matarlos a todos o si quería preservarlos? Bueno, si él entraba en un jinete, en un caballo, si él entraba en un caballo, significaba que lo iban a matar a todos. Pero si entraba en un pollino, significaba que le perdonaba la vida a todos. ¿Sí me van a entender? Esa era la forma como lo hacían en los tiempos antiguos. Por eso es importante lo del contexto. Ahora, Jesús en su primera venida entró en un caballo o en un pollino. En un pollino. ¿Y qué significa eso? Perdón, paz, vida eterna, reconciliación con Dios. Pero en Apocalipsis viene un caballo. ¿Qué significa eso? ¿Te das cuenta? Muerte y juicio para todo el mundo. Por eso es que decimos, por eso es que nosotros alertamos, hey, Cristo viene, Maranata, Cristo viene, arrepiéntanse, conviértanse, porque su segunda venida no va a ser como la primera. Entonces, esas son cosas que uno las aprende por el contexto, pero en el hecho de que tú veas, por ejemplo, el tema la elección de Dios y otras cosas que son más complicadas. Bueno, no entendemos completamente. Realmente no nos vamos a poner en esa. Lo que queremos decir con esto es que debemos respetar aquellas cosas que son misterios de Dios. Deuteronomio 29 lo pone de esta manera. Porque las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos para que las pongamos por obra. Más las cosas ocultas pertenecen a nuestro Señor. Es así, tal cual. Ya, necesito un minutico para enviar la... ¿cómo es que se llama? La dirección de... Raymond, ¿tú tienes el número de Merly? ¿Le puedes enviar la dirección Google Maps de aquí, porfa? Ajá. Sí, porque es que ella me está pidiendo... Ah, ok. Escríbele tú dónde es. ¿Dónde es aquí? Para yo poder continuar con la clase. Ok. Entonces entendemos lo que es la armonización escritural, ¿no? Otra cosa. Lo del tema de los textos que hay que armonizar. Sí, lo de Romano y Santiago yo lo expliqué, ¿verdad? Sí lo expliqué. Ok, bien. Segundo punto. Tercer punto, ¿no? Ya este es el tercer punto. Dijimos, número 1, la Biblia es su propio intérprete, ¿correcto? Número 2, principio de armonización, lo que estábamos explicando ahorita, ¿correcto? De las doctrinas paralelas, de saber entender que hay cosas que no vamos a poder comprender y que debemos tener cuidado. Y tercero, principio descriptivo, prescriptivo y regulador. A ver. 3, esta es la 3. Principio descriptivo, prescriptivo y regulador.
Ajá. Bien, con este tema, este es interesante, está muy interesante este tema. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede en la palabra? Nosotros tenemos que entender que hay forma en la cual se nos entrega la revelación, se nos entregan ciertas cosas. Hay que diferenciar entre una historia, una narración y una ordenanza, un mandamiento o algo que es imperativo. Por ejemplo, si tú vas en la calle, ¿verdad? Y tú ves un aviso que dice, no siga, carretera dañada, una cosa así. ¿Eso es para ti o no es para ti? Para ti, ¿no? Correcto, eso es así. Entonces, eso es algo que es prescriptivo, que se te prescribe, se te ordena tal cosa. Hay principios en la palabra que son prescriptivos, textos en la Biblia que son prescriptivos que se te ordena. No es lo mismo que yo diga, Pedro cruzó la acera, a que yo diga, tú tienes que cruzar la acera. ¿Sí me van a entender? Ahora, ¿qué sucede con esto? Que hay veces que la gente toma cosas que son narrativas, que son descriptivas, y las ponen como si son imperativos. ¿Ok? Un ejemplo. Una vez yo estuve hablando con una persona que yo no sé por qué fue que me puse a la cuerda en Facebook, pero el asunto es que él estaba diciendo que no, que él tenía que ir para escupir en la tierra y echarle barro en los ojos a la gente para orar por ellos. Y yo le decía, pero ¿por qué tú tienes que hacer eso? Y me dice, no, porque es que Jesucristo escupió en la tierra y él echaba. Entonces yo le dije, pero ¿qué hace? Andar con una botella de agua para recargar la saliva, no sé, pues, ¿de dónde te da tanto para...? Pero entonces él me citó ese pasaje. Y entonces yo le dije, pero es que es una mala aplicación de un pasaje. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Jesús ahí, lo hizo puntualmente. Él no mandó a los discípulos a llenarle los ojos con tierra a la gente. O sea, ¿así me explico? O sea, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay pasajes que son descriptivos en la Biblia y que nosotros no podemos agarrarlo como si fuera una doctrina, hacer de eso una doctrina y ponernos a inventar con ese tipo de cosas. Por ejemplo, la regla de oro, Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El otro es 1 Corintios 11:16, cuando él dice, no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay muchos pasajes que se hablan directamente a la iglesia. ¿Ok? Y se le dice, no hagas esto como el que dije, todo aquel que robaba ya no robe más, sino que trabaje y ayude a aquel que no tiene. No solamente eso, hay muchos otros pasajes. El problema con el principio descriptivo es que a veces se quiere hacer doctrina de eso. Yo puedo entender que los pasajes tengan aplicaciones, que ciertos pasajes del Antiguo Testamento tengan aplicaciones, pero yo no puedo hacer una doctrina de eso e imponérselo a los demás de esa manera. No si no es algo prescriptivo. Ahora, otro punto. Principio prescriptivo. ¿Estamos claros qué es el principio prescriptivo? ¿Qué es lo que se te manda, que se te instruye que hagas? ¿Sí? ¿Estamos claros? Descriptivo es una historia, algo que acontece. ¿Ok? ¿Sí o no? Una descripción de un evento, algo que pasa. Hay que saber diferenciar. Hay que saber diferenciar estas dos cosas. Y el principio regulador. ¿Cuál es el principio regulador? Que si para que algo se dé, tiene que darse otra cosa primero. Quería dar un ejemplo también de descriptivo y prescriptivo, que también es muy popular y es cuando en Hechos, cuando dice, ¿eres de lanza con tu casa? En ese particular un hecho descriptivo que ocurrió particularmente allí y que allí se le dijo que creía que no fue descriptivo, no fue comentado de que se pueda
Exacto. Todo aquel que cree va a ser salvo en su casa, porque Exactamente. no va a aplicar esa verdad, porque muchas familias son emocionales que espiritualmente hablando, bueno, cristianos otros no, y así mueren. Entonces, eso es Ese es un ejemplo claro. El carcelero Filipo. Cuando ellos van, claro, ¿qué es lo que dice el texto? Que el carcelero Filipo agarró a Pablo y a Sila y se los llevó para su casa. Y allá Pablo y Sila le predicaron, le enseñaron, le hablaron de Cristo y tal. Fueron un montón de cosas. Ahí fue salvo él y su casa. Puntualmente, particularmente él y su casa. Ahora, yo no puedo decir, no, es que en hecho dice que porque le dijo al carcelero. Entonces, yo creí, toda mi familia va a creer. Porque no fue a ti, fue a él, al carcelero de Filipo. En todo caso, si tú por lo menos hicieras lo que hizo el carcelero, que fue que llevó a Pablo y Silas a su casa y les predicó el evangelio, pregunto, ¿tú estás llevando a tu pastor, a tus hermanos, a tu casa a predicarle a tu familia? O sea, si no lo estás haciendo, entonces no es una palabra mágica, no es místico, ¿sí me explico? No es como un hechizo, algo así. Ahora, el principio regulador, para que esto se dé, tiene que darse esto otro. ¿A qué le suena eso? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, que hay en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. ¿Te das cuenta? No hay nada malo con las lenguas. No hay nada malo con los dones. Los dones están de parte del Espíritu Santo para edificar a la iglesia. El asunto es que Dios ha establecido cómo. ¿Ok? ¿Qué es lo que dicen los textos? Ahí básicamente, si van a hablar lengua, tiene que haber intérprete. Si esto no se da, entonces no se puede dar esto. ¿Sí me explico? Eso es regulador. Es un pasaje, un principio regulador. Creo que es bastante claro, así que no me tomaría más tiempo allí en esa parte. Déjame ver si hay otro pasaje que